buenas noches, sean bienvenidos a su stream predilecto de los jueves en la noche. Este stream que llevamos a cabo ya desde hace algunas semanas, ya casi 2 meses de empezado este proyecto aquí en Twitch, que lleva por título Jueves de Terror. Bienvenidos sean todos. Y parece que cada jueves la noche se decide a brindarnos lo mejor de sí. La oscuridad se apodera de las calles y el frío que está haciendo nos permite llegar a ustedes para contarles las historias que preparamos durante la semana y que esperamos sean de su agrado y más de uno de ustedes se vaya a dormir con la idea de que algo no está bien. Buenas noches, ¿cómo están? Ya saben, yo soy Enrique Becerril, bienvenidos sean todos. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Oli, ¿cómo estás Gerardo? Vamos a esperar un poquito a que llegue un poquito más la gente. A ver si llega gente también. Y bueno, yo como todos los jueves le doy la bienvenida, le abro la puerta a mi íntimo amigo y uno de los principales contadores de historias de este stream, colaboradores y colocutor del Jueves de Terror, Marcelo Telésforo, Marcelo Stanley Bones. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a esperar a que llegue un poquito de gente, ¿no? Vamos a esperar a que llegue un poquito de gente. Como siempre, una breve pausa de 15 minutos. Bueno, Marcelo, no sé si quieras comentar para empezar de qué va a tratar el stream del día de hoy. Claro, el stream del día de hoy, básicamente, ya que estamos en octubre y se acerca Halloween, pues estaremos haciendo un review de lo que son los monstruos más icónicos de esta temporada. Así es. Principalmente monstruos que no tengan un parecido humanoide o algún rasgo característico, sino que sean un poco más clásicos, por así decirlo. Así es, como bien lo dice Marcelo, vamos a usar este mes, que realmente es un mes largo, de 5 jueves, para ir utilizando temas durante todo el mes de terror, como se le conoce a octubre, para el último stream, que es el 29 de octubre, jueves 29 de octubre, cerrar con una sorpresa por ahí y con un buen tema. Y vamos a estar hablando pues de muchas cosas a lo largo de las semanas. Me da mi calaverita, pregunta Rans. Si cantas, sí. Si cantas como se debe, te doy tu calaverita, brother. Y como bien lo adelanta Marcelo, pues hoy vamos a hablar de los monstruos icónicos de Halloween. Que aunque sí tengan algunos rasgos humanoides, claramente, no están basados en sí en humanos como tal, o sea, como humanos vivos, a eso me refiero a un asesino o algún tipo de persona así, ¿no? Nos referimos más como a entes. Bueno, Marcelo, ¿por qué no comenzamos con este jueves de terror? Así que yo les digo, bienvenidos a los Jueves de Terror. Adelante, Marcelo, adelante. Claro. Bueno, como ya hemos mencionado, estaremos hablando sobre monstruos relacionados con el Halloween, ya que esta celebración ha sido bastante popular, principalmente en Estados Unidos, ya que muchas personas consideran o han visto que esta festividad se celebra principalmente ahí. Y conforme el tiempo, esta celebración se ha expandido a otros países, aunque no es parte de nuestra cultura, sino que ha sido por influencia de la globalización. Y es importante recalcar cuál es el origen de esta festividad de Halloween, ya que si bien esta festividad se relaciona con el terror y con pues cosas demoníacas y paranormales, el principio de esta festividad era como cualquier festividad, era una festividad
que honraba a las almas en pena. Pero esta festividad no es de origen estadounidense. Bueno, nos remontamos al origen de Halloween. Esta celebración ya tiene más de 2000 años de antigüedad, pero no se llama Halloween, sino que en esos tiempos tenía otro nombre, la cual es la noche de Samhain, una celebración celta, ya que estos apagaban las luces y esperaban que la muerte no tocara sus puertas. La cultura celta abarcaba las islas británicas, Escandinavia y Europa occidental, y esta tradición se extendió por estos territorios, llegando a ser una de las más populares, y de hecho se ha llegado a pensar que, ya que ha sido muy famosa a lo largo de su expansión de los territorios, se ha distorsionado la celebración y ha sido evolucionado esta celebración y llegando hasta lo que conocemos el día de hoy como lo que es Halloween. Pero ¿por qué se celebra esta festividad? Los druidas celtas, que eran paganos, politeístas, celebraban la noche del Samhain, en la que los espíritus volvían a caminar por la tierra, buscando poseer a los vivos. Por eso no se encendía ningún fuego. Las casas permanecían frías y oscuras. Sus dueños se vestían fúnebremente para evitar la atención de los muertos, y de este modo se creía que la noche de los muertos se podía seguir con vida si se pasaba desapercibido. Además, así celebraron los celtas al final del verano y el fin de las cosechas, y con ello el comienzo de un año nuevo, al Hallows Eve, lo que se fue distorsionando hasta lo que conocemos el día de hoy, con la lengua anglosajona y el inglés a Halloween. Ujú. Bueno, ya hablando más acerca de la festividad moderna, este día se celebra cada 31 de octubre. También en las fiestas celtas, bueno, justamente coincidía con otras festividades que eran dedicadas a dos dioses, a la diosa Morrigan, que era la diosa de la guerra y de la muerte, y Dadga, una deidad secundaria relacionada con la abundancia. A pesar de que su origen es tenebroso, lo más curioso de esta celebración es que no tenga un carácter lúgubre como es el Día de los Muertos, en el que, bueno, en parte sí, parte no, ya que el Día de los Muertos tiene como dos partes: la parte en la que se va a los panteones y se honran a los muertos, y otra parte que es como más festiva. Ujú. Eh, como ya, bueno, como ya mencioné, todas estas celebraciones se han ido evolucionando y modificándose a lo largo del tiempo, y esto ocurre con Halloween, ya que eh, se ha, el enfoque que ha tenido esta celebridad se ha modificado, ya que antes, si bien era ¿cómo se dice? Una celebración pagana, se modificó algo más, por así decirlo, cristiano, y esta celebración se ha degenerado en una celebración que, aunque dista del origen bueno, que he estado explicando, que es la adoración de dioses paganos celtas, Ujú. eh, todavía mantiene esa conexión con lo que es su origen, y que es básicamente la presencia de la muerte. Ujú. Eh, Después de conquistar la parte de las islas británicas, los romanos adquirieron parte de las celebraciones celtas e incorporaron en su calendario el particular festejo de fin de año celta. Como es reconocido, la iglesia es en parte una de las instituciones que mejor perpetúa la expropiación cultural, y básicamente se hizo cambiar muchas de las celebraciones paganas para poder absorber más personas y hacerlo más a su religión. Y tras las invasiones germanas y la caída de Roma, la iglesia fue el único reproductor de los antiguos escritos romanos y griegos, que muchas veces fueron adaptados a la fe católica. Eh, Después, en el siglo VII, el Papa Bonifacio IV incorporó la antigua tradición celta, que figuraba en el calendario romano y se practicaba en las tierras de Gran Bretaña, al conjunto de las celebraciones cristianas, con el nombre de la víspera del Día de Todos los Santos. Esto en un intento de darle un marco sagrado a la regada tradición pagana. Sin embargo, la celebración de All Hallows Eve aún no había dejado de transformarse hacia el año 1845,
Irlanda experimentó su peor crisis económica y social, la que se llamaría más tarde la Gran Hambruna Irlandesa, y millones de irlandeses emigraron a otros países en busca de trabajo, siendo los recientes Estados Unidos de América el principal destino de los exiliados. Ahí fue cuando los irlandeses llevaron sus tradiciones y transformaron lo que es el All Hallows Eve en Halloween. Así es. Conforme esta tradición fue evolucionando, muchas de las historias o mitos fueron a partir de las creencias celtas, se fueron modificando y fueron sido transmitidas de generación en generación, tanto los mitos como los monstruos. Uno de estos es lo que se conoce Jack O'Lantern. Es el típico espantapájaros con cabeza de calabaza. Es el más icónico mito que rodea al folclore del Halloween, ya que, eh, como bien sabrán o como han visto en películas, en Halloween es muy común hacer lámparas de calabaza. Este se llama Jack O'Lantern, y esta tradición y este mito surgió a través del siglo XVIII. Cuenta la leyenda de esta tradición que Jack era un bebedor, jugador y holgazán que pasaba los días tumbados bajo un roble. En una ocasión se le apareció Satanás para llevarlo al infierno, pero Jack le retó a trepar el roble, y cuando el diablo estuvo en la copa del árbol, talló una cruz en el tronco para impedirle descender. Entonces, Jack hizo un trato con el diablo. Le permitiría bajar si nunca más volvía a tentarlo con el juego o la bebida. Cuando Jack murió, sin embargo, no pudo entrar en el cielo debido a sus pecados en vida. Tampoco pudo hacerlo en el infierno por haber engañado al diablo. Con el fin de compensarlo, el diablo le entregó una brasa para iluminar su camino en la noche helada, por lo que debería vagar hasta el día del juicio final. La brasa estaba colocada dentro de una cubeta huecada, que era un nabo, y que tenía que arder por siempre como un farol. Es por ello que los irlandeses solían utilizar nabos para fabricar sus faroles de Jack, pero cuando los inmigrantes llegaron a Estados Unidos, advirtieron que las calabazas eran más abundantes que los nabos. Es por ello que comenzó la tradición de tallar calabazas para la noche y transformarlas en faroles, con una vela en su interior. El farol no tenía como objetivo convocar espíritus malignos, sino mantenerlos alejados de las personas y de las casas. En cuanto a la costumbre del truco trato o pedir columnas de la puerta, de puerta en puerta, esta tradición surge en 1930 y tiene un origen, bueno, tiene como origen una práctica que surgió en Europa durante el siglo IX llamado souling, una especie de servicio para las almas. El 2 de noviembre, días de los fieles difuntos, los cristianos primitivos iban de pueblo en pueblo mendigando pasteles de difuntos, soul cakes, que eran trozos de pan con pasas de uva. Cuantos más pasteles recibieran los mendigos, mayor sería el número de oraciones que rezarían por el alma de los parientes muertos de sus benefactores. En esa época, se tiene la creencia que los muertos permanecían en el limbo durante un periodo posterior a su fallecimiento, y que las oraciones, aunque fueran rezadas por extraños, podían acelerar el proceso del ingreso del alma al cielo. Ujú. También cuenta otra, ¿cómo se dice? Otra versión de este mito de dulce o truco, que en Halloween, como ya se mencionó, los muertos regresan, bueno, las almas de los muertos vagan en pena en el plano terrenal, y es por eso que no simplemente eh, las almas de los espectros, sino que otro tipo de criaturas más paranormales también encuentran cabida en esta época, y que vagan haciendo tratos con la gente y pactando eh, diversos tratos con la gente. Es por esto que también se dice que este es el origen del dulce o truco, que varios demonios o entes hacen, es una manera de hacer tratos con la gente Ujú. en esta temporada. También otra leyenda del Jack O'Lantern eh, se deriva de la historia del herrero que burló al diablo. Ujú. Este era un herrero que se llamaba Stingy Jack. Según otras versiones, era un simple ladrón, y una noche salió a beber con el mismísimo diablo. Después de muchos tragos, el tacaño de Jack no quería pagar la cuenta,
así que convenció al diablo para que se convirtiera en una moneda. El diablo así lo hizo, pero Jack se guardó la moneda en el bolsillo junto a una cruz de plata que impidió al diablo recuperar una forma original. Tras usar la moneda varias veces, Jack dejó ir al diablo con la promesa de que no llevaría su alma al infierno. En otras versiones de la historia, Jack convence al diablo que se suba a un árbol, el que ya conté previamente, y básicamente tiene el mismo desenlace. Cuando Jack muere, San Pedro le niega la entrada al cielo y el diablo también le niega la entrada al infierno. Entonces tiene que como cumplir su condena llevando las almas en pena con su faral, hecha de una cubeta o de un nabo. Ujú. Y como bien nos platica Marcelo, y me tomo un segundo para saludar a Said, que ya llegó. Hola Said, ¿cómo estás? Como bien comenta Marcelo, el Halloween, aunque no sea una costumbre o una festividad mexicana, pues por medio de la globalización y por el recibimiento correcto que tiene, pues se ha adoptado aquí en México y es muy común que en Halloween, o bueno, más que nada los días 31 de octubre, los niños se disfracen de personajes de terror o de leyendas para salir a pedir dulces, como lo dictan las tradiciones de Estados Unidos. Nosotros aquí en México, pues tenemos el Día de los Muertos, que viene siendo la costumbre, que es súper antigua, prehispánica principalmente. Y también en esta historia, o en esta historia del Día de los Muertos, se dice que durante la fecha del 2 de noviembre, eh, se rompe la brecha entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Así los muertos regresan al plano terrenal de los vivos y pueden compartir por una noche una velada con sus seres queridos o aquellos que los hayan recordado al ponerlos en el altar, ¿no? De hecho, por eso nosotros ponemos altares para recordar a nuestros muertos y así atraerlos hacia nosotros para que puedan por una noche degustar y divertirse como si estuvieran de nueva cuenta con vida. Por eso en el altar pues se pone comida y bebidas y todas las cosas que les gustaban al difunto, que se está recordando, así como la foto, para que el muertito pueda regresar a la vida por lo menos esa noche. Pasada el 2 de noviembre la brecha se vuelve a cerrar y los muertos deben de esperar un año de nuevo para estar con sus seres queridos. Y bueno, yo aquí quisiera hacer un espacio, ya que hay un poquito de gente, para agradecerles a todos por su gran apoyo del jueves pasado, que por fin logramos hacernos afiliados a Twitch. Ya pueden encontrar aquí un apartado donde se pueden suscribir si es que quieren al canal, que no solamente es el jueves de terror, también son streams de videojuegos. Y pues si se suscriben, pues de todo corazón, muchas gracias. Y pues yo le pregunto al chat el día de hoy, ¿quién consideran ustedes que es el personaje o la criatura icónica del Halloween, de la festividad del Halloween, hablando de este tema en específico? Recuerden que el stream de hoy lo estamos platicando un poquito más como criaturas, aunque sí hay humanos, por así decirlo, bueno, que fueron humanos. En este momento no estamos abordando a asesinos o algún tipo de esa índole, sino más criaturas, más entes. Y bueno, yo creo que arrancaremos con estas criaturas, con el ente o el icono de muchas obras literarias, de películas y series de televisión que por excelencia se ha conocido en el mundo, que no creo que haya ningún rincón en el mundo en donde no se tenga un registro de que exista algo parecido a esta criatura, y me refiero a nada más y nada menos que al vampiro. En Yugoslavia no hay. ¿En Yugoslavia? Bueno, pero se encuentran entes parecidos al Sí, vampiro, claro, a sí. eso me refiero. ¿Eh? No es cierto, no era broma. No, bueno. XD. Bueno, pues como les comentaba, en todo el mundo, el vampiro es una de las criaturas más temidas e icónicas bueno, icónicas en el Halloween, claro, porque la aceptación en el mundo de ficción, de la literatura, películas
fue bastante grande, ya que también se dice, o bueno, se escribe que los vampiros poseen técnicas de seducción y de alta belleza para poder así atraer a sus jóvenes presas. Entonces, por esta razón ha sido tan aceptado el concepto del vampiro en el cine y en la serie de televisión, y por ende es un ícono de la cultura popular. Sin embargo, el mito del vampiro tiene su origen hace muchísimos años, inclusive si no hay registro, yo creo que debería haber muchísimo más tiempo antes, pero se tiene registrado que desde 1700 se tiene registro de los vampiros como tal, y pues claramente en cada región en la que se pregunte acerca del vampiro va cambiando tanto la descripción como las costumbres, como los rituales para hacerse un vampiro, para destruir un vampiro, para prevenirse vampiros, todo va cambiando, ¿no? Digamos, por ejemplo, en Grecia se decía, que los vampiros parecían cadáveres recién desenterrados, pero que estos cadáveres estaban hinchados y que por sus ojos, por la nariz, los oídos y la boca expulsaban sangre que había de salir para que pudieran consumir nuevas víctimas y succionarles el líquido vital, ¿no? Por ejemplo, en Transilvania, de donde nace como que el mito más fuerte de los vampiros, es ahí donde se dice y donde se da una descripción un poco más ad hoc a la cultura popular, que se dice que son flacos, pálidos y que poseían unas uñas largas y unos grandes caninos, o sea, unos grandes colmillos en la boca. Y esto es una de las características principales de los vampiros, ¿no? El tener los colmillos, los caninos, como se les conoce, para poder atacar a sus víctimas. Sin embargo, en otros lugares, como en Bulgaria, los vampiros son totalmente diferentes a los que los conocemos. Se dice que esos vampiros solamente poseían un orificio nasal y en la lengua tenían un aguijón que era por donde succionaban la sangre de sus víctimas. Entonces, el vampiro viene de su término que se acuñó en muchas partes del mundo, principalmente en Europa, donde el término vampir fue el más adecuado, que significaba ser volador, o en otros idiomas se traducía como beber y chupar, que realmente son las tres características principales de un vampiro. Nosotros vamos a hablar ahorita de la cultura popular, del vampiro como la cultura popular se le conoce. Y bueno, por ejemplo, ¿cuál sería el vampiro más conocido en el mundo? Es obvio la respuesta, que es nada más y nada menos que el Conde Drácula. Este personaje es el vampiro de los vampiros, el líder, por así decirlo, el vampiro mayor de todos aquellos que fueron transformados en vampiro. Pero ¿cómo se puede transformar uno en vampiro? Hay bastantes mitos. Yo creo que el más conocido y el que todos sabemos es el que para hacerse un vampiro hay que ser mordido por otro vampiro, ¿no? Pero también se cree en algunas culturas que los vampiros nacen ya predilectos a ser vampiros. En otras culturas, la muerte prematura también transforma a aquellos jóvenes que padecen esta muerte en vampiros. Así como un mal cuidado a la hora de morir. Se decía que si el que llevaba a cabo el proceso de embalsamamiento, si se dice así, o los cuidados fúnebres, tenía algún error en alguna parte del ritual, el cuerpo se transformaba en un vampiro. Aquí había bastantes formas de hacerse vampiros, pero el principal que conocemos es la mordedura de un vampiro, y se conoce que también que la persona que va a ser transformada debe aceptar la transformación. Tiene que estar de acuerdo con transformarse en un ente de la noche, como también se les conoce, y si no lo acepta, morirá desangrado. Entonces hay bastantes formas de transformarse en vampiro. ¿Cómo se acaba con la...? Bueno, primero vamos a buscar cómo defenderte de un vampiro, ¿no? ¿Cuáles son las prácticas preventivas para que no te ataque o no se haga un cuerpo un vampiro? Por ejemplo, en algunas culturas se colocaban hoces y guadañas en donde se enterraba el cuerpo
para que así los demonios no se quisieran apoderar del cuerpo y convertirlo en efecto en un vampiro, porque también se dice que aunque, perdón que diga tantas veces la palabra, pero que el ente de la oscuridad está relacionado a un pacto satánico, un pacto con el diablo de poder seguir con vida o ser inmortal, como se les conoce, a cambio de su alma, ¿no? Por eso se dice que los vampiros no tienen reflejo en los espejos, ya que carecen de un alma, que esta alma fue vendida a Lucifer, a Satanás, y por eso se ponían estas cruces para que los demonios no pudieran poseer los cuerpos. En algunas culturas más radicales, inclusive, se cortaban las extremidades del difunto, los brazos y las piernas hasta solamente los talones, las piernas solamente los talones, o simplemente, suena simple, ¿no? Pero simplemente se le cortaban al muerto los tendones funcionales del cuerpo para que si se llegase a convertir en vampiro, pues no pudiera funcionar como tal como un vampiro, ¿no? Como bien nos comenta Said en los comentarios, los ajos son muy conocidos para ahuyentar a los vampiros, y ya que en algunas culturas se dice que los vampiros buscan entre sus víctimas a los bebés y a los infantes para succionarles su sangre, y era por esto que algunas personas, las madres o los padres, colocaban ajos o inciensos para que el olor del bebé se camuflara con estos, y pues el vampiro en cuestión no tuviera interés en acercarse al bebé, ¿no? También esto de los ajos se llevaba con los difuntos, donde se les colocaba un pedazo de ajo en la boca para que no pudieran acercarse, bueno, para que se confundiera el olor del muerto y no se acercara a algún demonio a poseer el cuerpo. Y bueno, como nos pregunta Raúl, ¿cómo se mata al gusano? Al vampiro. Pues sí, ¿cómo se mata a un vampiro? Creo que todos conocemos la respuesta, todos los que hayamos visto alguna película sabemos que la principal forma de acabar con un vampiro es clavándole una estaca, ya sea de hierro o de madera, aunque es más popular la madera, directamente en el corazón. Aunque en algunas culturas también se le clavaba la estaca en la boca y en algunas otras en el estómago. Es muy importante que la estaca sea clavada en el cuerpo humano, por así decirlo, o el cadáver principal del vampiro, porque si se hace como en un señuelo, pues esto no va a funcionar y el vampiro podrá seguir viviendo, ¿no? Entre comillas. También otra forma de acabar con un vampiro es decapitándolo y enterrando sus restos con la cabeza, ya sea en los pies, a la altura de los pies la cabeza, en el trasero, poniéndolo boca abajo y en el trasero, o enterrando el cuerpo y conservando la cabeza. También se puede acabar así con un vampiro. Además de que también se puede acabar quemando todo el cuerpo del ente, o en algunos casos se puede simplemente repetir el funeral, hacer un exorcismo del cuerpo y rociar con agua bendita la nueva tumba del fallecido para que no se siga siendo un vampiro, ¿no? El agua bendita no funciona, sí funciona, como lo acabo de comentar. El agua bendita también aleja a los vampiros, aunque esto obviamente es más por la parte de la religión cristiana, que al comentar que es un ente demoníaco o relacionado a Lucifer, todos los ¿cómo se dice? Que todos los objetos sagrados, como son las cruces o el agua bendita, como bien comenta Raúl, pues sirven para espantar o inclusive para debilitar a un vampiro, ¿no? Estas son las más conocidas, creo que son las más conocidas: el agua bendita, las cruces y los ajos, para alejar a los vampiros de la casa. También aquí en México se tiene la creencia de que las brujas y los vampiros son como si fueran, como si estuvieran relacionados de sangre, o sea, son más o menos la misma onda, y por eso también se cree que los vampiros buscan comerse a los niños, ¿no? O a los infantes o a los bebés. Es por eso que muchas personas, cuando dejan a sus bebés solos, rodean la cuna del bebé con sal o con agua bendita también. Y también mucha gente tira mostaza en el techo o sal de grano en el techo, porque hay una creencia que dice
que los vampiros se tienen que detener a contar todos los granos, cada uno de los granos que hay en el suelo, para poder entrar a la casa. También hay una creencia de que un vampiro no puede entrar por sí mismo a la casa, se le tiene que invitar, y una vez que se haya invitado, el vampiro no podrá ser expulsado de dicha morada, ya que tú accediste a que estuviera ahí. Y si se convierte en murciélagos, bueno, pues se le da de palazos, yo creo, ¿no? A pedradas, como dice Raúl, así es. Como bien dice Said, los vampiros tienen capacidades sobrehumanas. Hay muchos relatos que dicen que los vampiros no soportan la luz solar. Sin embargo, hay muchos creencias de que sí son capaces de soportarla, e inclusive son capaces de irse a un pueblo lejano a vivir una vida normal, si ellos así lo deciden, ¿no? Mucha de esta gente que es vampira, o que es vampiro, perdón, resiente algo en vida y por eso busca esa sed como de venganza, ¿no? De mantenerse vivo, ya que también hay creencias de que los vampiros pueden no solo absorber sangre humana, sino que también se alimentan de sangre de animales, como bien se sabe por ahí, ¿no? También otra habilidad de los vampiros es transformarse en niebla. Por eso se dice que cuando el viento sopla muy fuerte, o se siente una bruma pesada, es que está en presencia de vampiro, la zona, ¿no? También el diluvio y la lluvia fuerte se considera una característica de que hay un vampiro cerca. Entonces ya son como que las prevenciones y la forma de acabar con un vampiro. Bueno, los vampiros han inspirado un sinfín de películas, como ya les comenté, y un montón de literatura. De hecho, yo creo que la obra literaria más conocida es Drácula, de Bram Stoker, que también ha sido llevada al cine, y aquí podemos ver a Gary Oldman haciendo la de Drácula, y es uno de los Dráculas más conocidos y más pues queridos e icónicos, ¿no? Del personaje. Uno de los personajes que están relacionados a Drácula es el emperador Vlad IV, me parece, que pues era un sanguinario, un conquistador que disfrutaba de empalar a sus enemigos. De hecho, de ahí el mote de Vlad el Empalador. Y se dice por ahí, aunque no hay registros que lo confirmen, que a Vlad le gustaba beber la sangre, perdón, de sus víctimas, ¿no? De sus triunfos de guerra, lo celebraba bebiendo la sangre de sus enemigos. Esto, como les digo, no tiene registro, pero de aquí se toma más o menos el mito para transferirlo a un ser que se le conoce como Drácula, ya que a Vlad también se le conocía como como Draculea, que quiere decir hijo de Dracul, y a su vez Dracul significa dragón. Entonces, hijo del dragón, ya que a su padre de Vlad se le conocía como el dragón. Pero sin embargo, este Drácula o el Drácula que estamos viendo en la imagen anterior, no fue el primer vampiro que apareció en los cines. No sé si alguien quiera intentar adivinar cuál fue el Drácula, el primer vampiro, que apareció en una película. Claro, si hay vampiros bien guapos como Edward Cullen. Sí, de hecho, como les comentaba al principio del tema, los vampiros poseen una belleza casi extraordinaria y un arte de seducción bastante elevado, y es por eso que se han convertido en un éxito en la cultura popular, ¿no? Claro, ahí está. Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenido. Sí, como dice Pili, exactamente, Pili lo ha contestado bien. El primer vampiro que apareció en el cine fue nada más y nada menos que el vampiro Nosferatu, que estamos viendo ahorita en pantalla. Sí, no olvido a Blade, ahorita lo iba justo a mencionar. Y este Nosferatu pues era muy diferente, ¿no?, a los vampiros que se nos dan hoy en día. Si se dan cuenta, pues tiene las manos muy grandes, las orejas puntiagudas, y solamente dos dientes principales como colmillos. Él no tiene los caninos, son los dientes de enfrente los que tiene como colmillos, y Nosferatu es un ejemplo de un vampiro que es muy diferente al vampiro convencional que conocemos, ¿no? Y también, como bien nos menciona Leo, pues de ahí se han venido muchas películas de vampiros, como les comento, Drácula de Bram Stoker, y en 1922 que aparece el primer vampiro con Nosferatu. De ahí también tenemos cintas muy icónicas como Entrevista con el vampiro, Blade, como bien nos comenta Leo por ahí, y también tenemos una no tan conocida que es Drácula, la historia jamás contada, que es una de las más nuevas de vampiros que se han realizado en el cine.
Obviamente tenemos infinidad de ejemplos en televisión. Creo que hay muchísimos. Inclusive Nosferatu llega a aparecer en un capítulo de Bob Esponja. No sé si lo recuerden por ahí. Que es el que apaga y prende las luces del crustáceo cascarudo. Entonces el vampiro es uno de los seres como que más icónicos en la vida, ¿no? No solamente en el cine. O sea, hablamos ahorita del cine, pero inclusive en los años antiguos, que estamos viendo ahorita en pantalla, se vendía inclusive este kit para viajeros para cazar vampiros. Este era un kit que se vendía para aquellos que se dirigían principalmente a Europa del Este, porque se creía que durante los siglos XVII y XVIII Europa del Este estaba infestada de vampiros, y por ende se vendía este kit que poseía algunas cosas como agua bendita, dientes de ajo, balas de plata, crucifijos, si no me equivoco traía las estacas obviamente, inciensos y algunas hierbas para alejar al vampiro. Y fue muy conocido que hubo bastante gente que se autodenominó, la profesión de cazavampiro, ¿no? Muy, muy popular en esos tiempos. Y bueno, para centrarlo un poquito para acá, para las historias y para México, yo les quería... perdóname, guacho. Adelante. Como dato curioso, guacho, Ajá. Mencionaste que Drácula era... ¿Cómo se llamaba? El vampiro de vampiros. El men rumano. Vlad, Ajá. el empalador. Bueno, Vlad el empalador, como dato curioso, Ujú. porque soy un nerd. Esta historia es verídica, pero ese men, bueno, tenía una enfermedad Ujú. que se llama porfiria eritropoyética, bueno. Ok. Y eso tiene que ver mucho con con el mito de que los ajos le hacen daño a los vampiros. Ok. Porque justamente esa enfermedad tiene fotofobia, que es miedo a la luz, Ujú. anemia, y tiene, la anemia proporciona que se vean pálidos, Claro. y tenía lo de las encías que se veían, Ujú. de los dientes que se veían filosos. Sí, claro. También es un efecto secundario de esa enfermedad. Ujú. Pero lo que relaciona a eso con los ajos es que esa enfermedad, debido a que las enzimas que transportan, las enzimas que transportan el oxígeno, Ujú. que es la hemoglobina, que transporta el oxígeno del cuerpo, de los pulmones a las demás partes del cuerpo. Ujú. Los ajos tienen un compuesto que destruyen ese grupo hemo para esa enfermedad, ya que sus proteínas están alteradas por la enfermedad. Ujú. Entonces, de esa manera, el ajo es como, destruye, le hace daño a esas personas con esa enfermedad. De ahí el mito que el ajo le hace daño a los vampiros. Yo creo Como dato. que aquí en el strip le debemos un aplauso a Marcelo, que nos acaba de dar una super información, con bases científicas, porque acá es ingeniero el muchacho, entonces yo le creo. Y bueno, la verdad yo no tenía ni idea de que lo de los ajos. Obviamente sí tenía la idea de que el vampirismo como tal se relaciona o se... ¿Cuál es la palabra que usaste? Se identifica con algunas enfermedades como la anemia, como el daño del sol. ¿Cómo dijiste que era? Porfiria eritropoyética es la enfermedad que se conoce como el mal de los vampiros. Exactamente. Ese que hay personas que no pueden estar en la luz del sol, obviamente, y que todo esto va relacionado al vampirismo o a los vampiros, ¿no? Como bien lo dice Marcelo. Gracias por el dato, Marcelo, muchísimas gracias. Y bueno, como les comentaba yo, vamos a hablar de una historia que es muy popular, ahorita que justamente estaba viendo a Leo, de Guadalajara, Jalisco, y nos remonta al Panteón de Belén. Y obviamente es un panteón que está ubicado ahí en Guadalajara, Jalisco. Y aunque la fecha no es precisa, se dice que se empezaron a ver en la ciudad de Guadalajara, un caso de muertes abundantes. En primera ocasión, de animales callejeros, tales como perros, gatos y hasta ratas, que aparecían en las banquetas muertos sin ninguna explicación.
Posteriormente, los casos fueron más graves, ya que algunos vagabundos aparecían no asesinados, pero sí muertos sin ninguna explicación. Y un poco más tarde de estas muertes empezaron a aparecer los cuerpos sin vida de cualquier persona que vivía en este pequeño poblado, ¿no? Las muertes sin explicación aparente hicieron que las personas comenzaran a tener pánico general, que es algo muy común, y empezaron a no querer salir de sus casas después de que se pusiera el sol. Realmente nadie en aquel pueblo pensaba que los actos cometidos en plena vía pública y en la noche eran obra de un asesino. De hecho, todos, y se rumoraba a voces, que lo que atacaba a aquellos animales y a aquellas personas, a esos seres humanos, se trataba de nada más y nada menos que de un vampiro. Así es, que a las calles de Guadalajara, Jalisco, en México, había llegado un vampiro. Algún tiempo después, las autoridades de aquel poblado se reunieron para encontrar una solución, ya que los negocios obviamente empezaron a cerrar por miedo a que durante la noche les fuesen atacados, así como que las personas ya no querían salir a la calle ni gastar su dinerito, que era lo más importante. Entonces las autoridades decidieron hacer una junta para encontrar alguna respuesta de qué hacer al respecto, ya que oficialmente ellos consideraban que era un vampiro. Entonces después de eso, una serie de personas empezaron a llegar a dicha convocatoria, entre ellas personas que afirmaban ser cazavampiros o cazadores de monstruos, aficionados y alguno que otro curioso que solamente se acercó por el hecho de que era un vampiro, y ninguno de estas personas que llegaban era realmente alguien creíble, alguien de confianza. Todos eran unos charlatanes que solamente querían pues cobrar el dinero. Después, como les comento, después de una serie de intentos infructuosos, llegó al pueblo una persona que se hizo llamar a sí misma como un cazador profesional de vampiros, ya que él cargaba en un maletín un kit completo de cazadores de vampiros, como que estábamos viendo hace rato, que podemos ver otra vez en la imagen. Cargaba un maletín repleto de cosas para asesinar o para cazar vampiros, ¿no? Entonces, primero que nada, el cazador profesional les dijo a las autoridades que lo que tenían que hacer era quemar el lugar donde vivía el vampiro, y así este se manifestaría. Esto era imposible, ya que nadie había visto, primero que nada, al vampiro como tal, a la persona como tal, y en segunda, pues obviamente no sabían de dónde venían ni dónde vivían. Entonces el cazador les dijo que su plan B, o su segundo plan, era tenderle una trampa al vampiro, hacer que ninguna persona en absoluto y por ningún motivo, razón o circunstancia, ninguna persona estuviera en las calles en la oscuridad cuando cayera la noche. Así el vampiro, después de un tiempo sin poder ingerir sangre, se empezaría a debilitar y saldría a la calle sin ningún tipo de precaución. Así el pequeño pueblo de Jalisco lo hizo. Todas las personas se encerraron en sus casas. Para esto obviamente pidieron una gran cantidad de provisiones para poder aguantar este encierro. Y al pasar las semanas de total soledad, un día por la noche se dice que el cazador salió a explorar la ciudad y a lo lejos logró observar a lo que tanto anhelaba. Y es que en la oscuridad, rondando por las calles, se encontró a un hombre alto que caminaba con lentitud y dificultad, hasta el punto de tambalearse. Los vecinos, que ya estaban cansados de estar encerrados, salieron con antorchas y estacas y cruces para cazar a aquel monstruo. Los vecinos y el cazador rodearon al hombre, quien por falta de sangre estaba débil y desesperado. Así que en un acto de rabia empezó a atacar a la turba enardecida, pero el número de gente que lo había rodeado era mayor y lo lograron vencer. De esta forma capturaron al vampiro y lo llevaron a una audiencia pública, en donde mucha gente empezó a preguntar que qué debían de hacer con el vampiro. El cazador les dijo que no fueran tontos, que lo que se tenía que hacer con ese vampiro era matarlo indudablemente. Así lo hicieron las autoridades de aquel poblado,
cortando aquel monstruo, cortándole la cabeza a aquel monstruo, perdón, y las extremidades, apilándolos en una hoguera y quemando el cuerpo de aquel vampiro. Pero, por un error muy tonto de los pobladores, algo salió terriblemente mal. Y es que al asesinar a un vampiro de esta manera, hay que esparcir las cenizas hacia los 4 vientos, para que así las pequeñas partículas que forman todavía a aquel vampiro desaparezcan. Sin embargo, los pobladores no lo hicieron así, y en aquel pequeño panteón de Belén decidieron enterrar los restos o las cenizas de lo que quedaba de aquel ente de la oscuridad. Lo enterraron, pues, en una tumba abajo de un árbol frondoso. La leyenda cuenta que el vampiro, al estar en contacto con la tierra, pudo regenerar un poco de su esencia vital y se adhirió a lo más vivo que encontró, las ramas del árbol que se asomaban por debajo de su tumba, y así poseyó aquel árbol. Se dice que con el tiempo el árbol empezó a sacar ramas putrefactas, y que alguien que pasaba por ahí observó aquel detalle, y afortunadamente lograron cortar aquellos tallos que sobresalían y contener al vampiro en dicho lugar. Actualmente, la tumba sigue existiendo y está prohibido intentar siquiera acercarse e intentar abrirla. Además, que siempre que hay un excedente sobresaliendo del árbol, claro, se le corta para que el árbol quede lo más limitado hacia la tumba posible, para que ésta no siga alimentándose de la esencia del vampiro. Las ramas y los tallos que sobresalen del árbol original son cortadas por las autoridades y quemadas en un acto para que se pueda recordar que ahí hay un ente maligno. La leyenda dice que si aquel árbol muere, el vampiro regresará a la vida y asesinará a todos los descendientes de aquellas personas que fueron capaces de atraparlo y asesinarlo. Algunas gentes aseguran que si tú llegas a cortar algo del árbol, ya sea una hoja o una rama que no esté sobresaliendo del árbol o de la tumba, el árbol comenzará a sangrar. De hecho, como ya habíamos platicado, en México sí hay bastantes historias de vampiros. Bueno, no bastantes, pero sí algunas. Como esta que les acabo de contar de Guadalajara, Jalisco. O como las que les conté alguna vez del vampiro del Metro Barranca del Muerto. Y también en Tlaxcala se le conoce a los vampiros como Tlahuelpuchis. Pero los Tlahuelpuchis son vampiros femeninos, muy parecidas a las brujas, pero ellas tienen la capacidad de hacerse niebla y aparte de que se alimentan de sangre de las personas, ¿no? En un principio las Tlahuelpuchis se creían que eran nahuales, pero su deseo de sangre las llevó a ser confundidas con vampiros y adoptar este nombre de Tlahuelpuchis. Se dice que tienen bastantes poderes místicos, así como la capacidad de convertirse en niebla, y que las Tlahuelpuchis se transforman por medio de, como están predestinadas a ser Tlahuelpuchis, a ser vampiras, después de la primera menstruación. Después de la primera menstruación, si la mujer, que se acaba de convertir en mujer, como se dice, desarrolla estos poderes, se convierte en un Tlahuelpuchi, y si no, pues es una mujer normal, pero tiene la capacidad de poder mejorar estos poderes místicos. Dice Leo, no mames, ni me digas, que me dijeron que está cerca de aquí. Sí, pues sí te digo, amigo, el pueblito. No tomé bien el dato de cómo se llama el pueblo, pero sé que el panteón es el Panteón de Belén. Ahí por si vas, le tomas una fotito al árbol y le arrancas una hoja a ver si sangra, ¿no? Y le decimos al chat que si alguien conoce alguna anécdota de vampiros o que les hayan contado algo sobre los vampiros, pues que se anime a contarlo aquí en el chat. Aquí estamos muy atentos a lo que nos escriben para que lo cuenten en este jueves de terror, ¿no? De hecho, les voy a poner una imagen, justamente acabo de descargarla del árbol. Guacho. ¿Qué pasó, Marcelo? Perdóname. Ya son las 12. Ah, perdóname.
Dame un segundito, Nada más déjame les muestro el árbol, que creo que lamentablemente era... Aquí ya. Bueno, y Marcelo me... Sácate, que vaya Philly. Pues dile a Philly que te acompañe y le sacan una foto. Aquí está el árbol. Y bueno, como el stream pensamos que se iba a ser un poquito más rápido, a esta hora íbamos a hacer un break, porque y les tomo la molestia al chat. Le tomo la molestia al chat porque en este momento son las 12:03 y como bien comentaba al principio, pues deja de ser 1 de octubre para dar paso a uno de los días más trágicos de la historia de México, y que como ferviente estudiante, aunque no lo demostré demasiado, siempre me pareció muy importante esta fecha para cualquier estudiante ya sea del Politécnico, de la Universidad Nacional Autónoma de México, o cualquier estudiante en particular, ya que para quien no lo sepa, que creo que es un tema que todo el mundo sabe, el 2 de octubre de 1968 se perpetró en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, aquí en la Ciudad de México, uno de los capítulos más negros en la historia de nuestra nación, y fue que miles, realmente hasta el día de hoy, a cuántos años ya de aquel acontecimiento, no se sabe el número preciso de defunciones. Entonces les voy a tomar la libertad de leer un fragmento que escribí, porque es una fecha que para mí es muy importante, ya que mi papá pues siempre ha sido catedrático, ha sido maestro del Instituto Politécnico, es una persona ya grande y vivió durante el 1968, y tuve bastantes profesores que eran afines al movimiento. Uno de los más importantes, Leopoldo Ayala, que en paz descanse, uno de los líderes de aquel movimiento, que siempre nos exhortó a buscar nuestras libertades como estudiantes, ¿no? Entonces, pues, si me permiten, quiero abrir aquí la brecha del stream. Muchas gracias. Y dice más o menos así: en la tarde noche del día 2 de octubre de 1968, se suscitó una de las más grandes tragedias cometidas por el gobierno mexicano en contra de su pueblo, y es que, en un mitin que se llevaba a cabo en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, el ejército militar abrió fuego contra miles de estudiantes que se encontraban reunidos para exigir el reconocimiento de sus derechos solicitados a través del diálogo pacífico. Fue ahí, en Tlatelolco, donde alrededor de las 5:55 de la tarde se dispararon 2 bengalas de color verde provenientes de un edificio cercano al lugar. Después, por ahí de las 6:15 de la tarde, desde 2 helicópteros que sobrevolaban la manifestación, se dispararon otras 2 bengalas, una verde y una roja, que indicaban el inicio de la pesadilla. Más de 4,000 militares, unos vestidos de uniforme y otros vestidos de civil, abrieron fuego ante los disparos de francotiradores colocados en los edificios aledaños a la plaza, como el edificio Chihuahua. Estos militares formaban parte del grupo Batallón Olimpia y se distinguían unos a otros con un guante o pañuelo blanco en la mano izquierda. Al grito de «¡Batallón Olimpia, no disparen!», los militares se entendían entre ellos y empezaron a rafaguear con ametralladoras, fusiles de alto impacto y cualesquier arma de fuego a los asistentes a la manifestación, que salieron despavoridos de aquel lugar. Entre ellos estudiantes, como ya lo dije, pero también gente ajena al movimiento, civiles, transeúntes, vecinos de la zona y personas curiosas que se acercaron ante la magnitud de la convocatoria, así como hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas que sin explicación y sin piedad fueron asesinados aquel 2 de octubre. El baño de sangre continuó durante toda la noche. No sé quién corrió con más suerte, si los que murieron por la barbarie o por los que fueron capturados, golpeados, desnudados, rapados y encarcelados para después ser torturados nuevamente, y si bien les iba, quedar liberados o ser fusilados por algún militar. Y los muertos que se quedaron ahí, inertes sobre el duro concreto de la Plaza de las Tres Culturas, no encontraron la paz después, ya que la noticia no fue esparcida en los medios nacionales, que eran controlados por el gobierno de aquel entonces. Incluso, algunos se atrevieron a decir que hoy fue un día soleado, al abrir un noticiero después de aquella condenable escena vivida durante horas por el pueblo mexicano. Más allá de querer hacer una protesta,
hago un recordatorio que el 2 de octubre de 1968 no se puede y no se debe olvidar. No se puede olvidar a todas aquellas personas que dieron su vida defendiendo sus ideales y principios que por nacimiento poseemos ante el hecho de ser mexicanos. Recordar a todos esos estudiantes, hombres, mujeres, niños y niñas que fueron abatidos entre un huracán de balas de ametralladora, de aquellos que lograron refugiarse y aún después de ese día fueron perseguidos para ser cuestionados. Aquellos que nunca encontraron descanso, pues su cuerpo se lo llevaron a quién sabe dónde o simplemente fueron tirados en donde nadie sabe. Aquellas familias, madres, padres, tías, abuelas, que vieron a sus hijos e hijas salir de sus casas a luchar por una causa y que nunca más regresaron, porque yacían muertos sobre el suelo que los vio con tanta vida esa misma tarde. Nunca olvidar a aquellos que fueron encarcelados y torturados, que después de ese día no volvieron a ser los mismos, pero que con la memoria de sus compañeros y compañeras que se fueron, siguieron y siguen en pie de lucha por un México mejor. Por eso y otras cosas que no vale la pena gastar saliva, el 2 de octubre de 1968 no se olvida. Muchas gracias. Perdón por este momento, pero es muy importante. Un hecho que realmente cimbró a México y a muchos países del exterior, que realmente al día de hoy no se tienen muchas respuestas, ¿no? Recordemos una vez más que los monstruos no existen, pero un monstruo que es real y que sobrepasa toda ficción, a veces es la naturaleza humana. Así es. No politicemos los jueves de terror. No estamos politizando, Raúl, como decimos, no es una protesta, es solamente un recordatorio de que pues el día 2 de octubre se regó el suelo de Tlatelolco con sangre de gente inocente. Y también conectarlo con un poco con el jueves de terror si quieren, con historias de aquel día, ya que con el paso del tiempo obviamente los lugares se quedan con esa energía y qué lugar no se puede quedar con tanta energía de gente corriendo hacia todos lados siendo disparada por la espalda, ¿no?